Bien, y yo le anticipaba, hoy casi cuando arrancábamos, que todos vivimos una realidad que sentimos tantas veces agobiante. Y le anticipaba que, bueno, seguramente para poder sobrellevar, para poder convivir con la realidad, es necesario, bueno, tratar de pensar dónde estamos, qué nos pasa, y todas las variables que de alguna manera se van presentando. Hasta ahí lo primero. Lo segundo, le voy a decir que usted sabe que la vida es encuentros y desencuentros. Y a veces se da fortuitamente algún encuentro. Y en este caso, mire, en el café donde escribía Borges y desayunaba Menotti y otros cuantos más van, que está acá al ladito, tuve un encuentro fortuito a través de un amigo con alguien que comencé a conocer y que cuando empecé a escuchar y a saber de su trayectoria dije, wow. Y él nos va a contar de qué es lo que yo estoy de alguna manera anticipando. Ha hecho algunas cosas en la vida. Creo que el gran desafío de todos los seres humanos comienza por una premisa filosófica que todas las culturas nos están diciendo siempre, que es conócete a ti mismo, en tus virtudes, en tus defectos, en tus capacidades, en tus eh, por ahí taras. Todo eso es fundamental. Y cuando alguien puede transformarse en maestro, es porque ha recorrido muchos mundos, incorporado esos mundos, los ha pensado y trabajado. Dicho esto, seguramente a usted el nombre, como a mí también me pasaba, de Marcelo Vázquez Ávila, no le dice demasiado en primera instancia. Pero está aquí con nosotros. El hombre hace ya muchos años vive en Madrid, es argentino y viene una vez al mes. ¿Por qué? Porque tal vez una de las empresas más importantes de este país lo trae especialmente para tratar de hacer que sus responsables máximos, que como usted vive agobiado, también viven tal vez incluso un poco más agobiados porque a mayor responsabilidad a veces el agobio es mayor. Bueno, lo traen para que los ayude a ordenar las ideas y hacer que las cosas se vean o se piensen o se hagan mejor a partir de que cada uno de sus miembros, como los seres humanos, estén mejor plantados frente a los desafíos de la vida. Marcelo, bienvenido a Radio High. ¿Cómo va? Muchas gracias. Pues muy bien, Miki. Bueno, vamos a ir por lo primero, porque la gente, cuéntame y cuéntale a la gente de vuelta algo de la historia de tu vida. Mira lo que te pido. Porque comenzamos por lo primero. Este señor, que ya usted va a conocer más, bueno, comenzó con una formación que tiene que ver con las ciencias y no lo hizo, nada lo ha hecho en la vida para pasar el tiempo. Cuéntale un poco a la gente. Bueno, mira, eh, uno nunca está preparado para lo que viene, ¿verdad? Y lo que venía hoy por la mañana era encontrarte aquí en la radio y tener una entrevista. Ujú. Y como te decía recién, yo no suelo preparar lo que viene, sino que dejo que eso vaya ocurriendo, ¿no? Ujú. No me entiendan mal. Cuando tengo que dar una conferencia, preparo la conferencia. No es que no la estudie, no es que no. Pero llega un momento en el que uno la suelta y vive de una manera espontánea aquello que tiene dentro, que supuestamente si preparé bien las cosas, dejó un pozo, ¿no? Pero ahora me haces esa pregunta y me siento como desnudo, ¿no? No estoy acostumbrado a que me pregunten que hable de mi vida, precisamente porque no soy un prócer ni una persona muy conocida. Y, y lo que primero me viene a la cabeza es, estoy ahora escribiendo un libro que Uno es, más. sí, ¿El número? no, lo que pasa es que han sido muy seguidos, es el cuarto en los últimos 2 años y medio, Mm. que es un ritmo alto, Sí, sí. ¿no? Un libro
que es sobre la vida y la muerte. Ni más ni menos. Porque no es sobre management precisamente, pero siempre le saco punta al lado del management porque ese es mi trabajo profesional. Me dedico a formar e intentar que la gente que trabaje en las empresas, título rimbombante voy a poner, tenga una vida más feliz. Parece que no tiene nada que ver con el negocio, pero en realidad, ¿qué mejor negocio tenemos entre manos que la búsqueda de nuestra propia felicidad? ¿No? O sea que yo suelo encontrarle que todas las cosas que intento hacer en mi vida tengan relación unas con otras, porque la tienen, porque hay una unidad universal, porque hay algo que nos pone a todos en la misma sintonía, aunque a veces parece que lucháramos por no tener esa sintonía, esa armonía. Ese encuentro en el que vos empezaste el día de hoy aquí en esta entrevista, que es un encuentro fortuito en el bar de la esquina. ¿No? Pero yo sé que te puse en un tema y yo dije, sí, claro, de eso se trata la entrevista. Primero desnudar a la persona. ¿Por qué? Porque finalmente la persona, en su trayectoria, en su crecimiento, en su encuentro con su esencia, consigo mismo, es el instrumento para lo que vaya a hacer, no importa en qué disciplina. Pero tu recorrido de vida tiene momentos y etapas, y yo recuerdo primero tu formación científica, tu trabajo en eso muy dedicado, y luego un viraje, si es viraje, o una nueva etapa con esto que ya hablaremos. Cuéntale a la gente cómo fue esa primera etapa. Sí. Sos formado, nacido en la Argentina, formado en la Argentina, y cuenta un poco de esa formación. Bien, no es que me haya escapado cuando me hiciste esa pregunta, pero lo que me vino espontáneamente a la cabeza es que estoy escribiendo un libro sobre la vida y la muerte, pero es mi muerte. Y es mi vida. Entonces, escribiendo ese libro, que empiezo por el final, que es el miedo a la muerte, y hablo de mí, comienzo hablando inmediatamente de mi vida, desde mi infancia, la adolescencia, el recorrido profesional. Esa es la unión que me vino a la cabeza cuando me preguntaste esto. Sobre todo cuando uno cumplió ya los primeros 30, empieza a pensar también en la muerte, ¿no? Sí. Dale. Son los primeros 70, pero bueno, sí, te entiendo. En efecto, he hecho muchas cosas en la vida, todas para mí muy unidas, hay un hilo conductor interno, aunque a veces por fuera no lo parezca. De hecho, no mi familia, porque son los que te conocen más de cerca, pero sí las amistades o las relaciones profesionales, te dicen, pero ¿cómo? Ahora te dedicas al comportamiento humano en las organizaciones, pero la última vez que te vi, estabas trabajando con unos psiquiatras en psiquiatría biológica de la depresión, ¿no? Yo pienso, digo, sí, ¿qué diferencia hay? No, entre el agobio que tiene hoy un empresario o el hombre de la calle con el haber pasado 3 años viendo gente con depresión todos los días en San Isidro, ¿no? Yo lo veo tan parecido, en fin. Y bueno, pero antes me preguntaban, biólogo, sí, fue como mi vocación temprana. Siempre me gustó la naturaleza. A los 16 años ya quería estudiar biología. Soy de Mar del Plata, me fui a Buenos Aires a Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, hice mi licenciatura, hice mi doctorado, o sea, me chupé 10 años de universidad formándome en una ciencia dura. Yo estudiaba un tema muy específico que es la polinización de las especies del género Ficus en todo el Amazonas por unas avispas microscópicas. O sea, eso... Digamos, estabas loco desde siempre. Sí. A eso te dedicaste y ibas ahí a terreno, me contaste... Selváticos, compartía con gente muy de la naturaleza, volví a Buenos Aires, trabajaba en el Instituto de Investigación del CONICET y allí, bueno, tuve una beca externa a Holanda, trabajé con el especialista mundial en esas avispas, en esos ficus, porque curiosamente eran 2 holandeses que no huelen la selva para nada. Y eso me gusta, me sigue gustando hoy. Yo a veces sueño con que sigo siendo ese biólogo. Pero llega un momento en el cual me faltaba algo
no quería dejar de lado todo eso, porque lo tenía muy arraigado, ¿no? Ya tenía 30 años. Ya y dije, bueno, me faltaban dos cosas, ahora que lo pienso. Una, el dinero, Ujú. porque trabajando en el CONICET, Las avispas no daban no, demasiado. porque cada vez, en aquella época además, había muy pocos subsidios en ese momento. Bueno, no, Trabajé para la National Geographic, que me dio la posibilidad de viajar más. sí, sí, pero ¿qué hay de nuevo en eso? Sigamos. Sí, entonces, la otra pata que me faltaba era la persona humana. Mm, O sea que para completar lo que es la naturaleza no alcanza con la vegetación, con la animalidad, sino que me faltaba el espíritu, mm. el hombre, ¿no? Se me presentó la oportunidad de trabajar con unos amigos psiquiatras muy capaces en psiquiatría biológica, entonces vuelvo un poco a la universidad para repasar lo que es la neurociencia que comenzaba en ese momento a ser nombrada y ellos querían que yo estuviera los psiquiatras, al menos una sesión por día con alguno de estos pacientes depresivos, ¿no? Mm. A los 3 años vi que por algo yo no había estudiado medicina, porque eso de escuchar todos los días a gente que solo muestra su sufrimiento, porque está en una sesión, eh, si bien yo no opinaba, pero comía, Oh, asimilaba, ¿no? Entonces dije, esto no es exactamente lo mío, me apasiona, pero no es lo mío, no quiero seguir en esto. Y allí se me presenta una oportunidad, porque la vida para mí son un montón de oportunidades que hay que, la dificultad está en elegir cuál de ellas, ujú. pero la quiero ver como oportunidades y con unos amigos más inversionistas que yo, que no tenía mucho dinero, eh, compramos, hablo en un plural majestático, una pequeña fábrica de cocinas. Los más viejos se acordarán de la marca, de las cocinas Carú. Y yo no sabía nada de empresas y algo tenía que aportar. ¿Por qué me llamaron? Porque como yo trabajaba con depresivos, dijeron, los recursos humanos son lo tuyo. Entonces dije, no sabía. Entonces fui a una escuela de negocios de la Universidad Austral que se llama el IAE y allí hice un curso para aprender lo que era la pequeña y mediana empresa, ¿no? Otra oportunidad se presentó que vendiéramos esa empresa ese año. Entonces me quedé sin el pan, pero sí con la torta, porque allí aprendí sobre negocios, lo mínimo que yo podía aprender. Y me contrataron como profesor porque les gustó el approach biológico que yo tenía a la persona. Con lo cual ahí me quedé en el IAE trabajando como profesor full time durante más de 10 años en comportamiento humano en la organización. Para esto tuve la suerte de formarme con mentores que me ayudaron a progresar, a aprender más rápido. Y, y me convertí en un profesor y consultor sobre la problemática de la persona en las comunidades como las organizaciones. ¿Y de ahí en más? Me fui a España a trabajar también ¿Hace cuántos años? y ya 18. Una vida. Mm. 18 años en España, pero he aquí que algunos decidieron que parece tenías algo para aportar y te Sí, traen todos los meses. ya había empezado, porque yo conocí a Goyo Pérez Compán, ¿A quién? a Gregorio Goyo Pérez Compán. Es un empresario, ¿no? Sí, se ha Sí. muerto hace 2 o 3 años, pero Pero hizo algo. la empresa es pequeña. Sí, no, siempre ha tenido distintas empresas, Mm, el Banco Río, petroleras, ajá. y hace 22 años compró Molinos Río de la Plata, que al poco tiempo, o sea, hace ya más de 20, puso como presidente a su hijo Luis, que es Ujú. uno de los varones, ¿no? Y me contrató entonces, cuando yo todavía estaba aquí trabajando como profesor y consultor, me contrató para Molinos, para la función que sigo teniendo hoy, que es la de tratar de ayudar fundamentalmente a los cabezas de serie, por decirlo de alguna manera, eh, a que tuvieran una vida más integrada y por lo tanto más efectiva en las compañías y pudieran formar líderes. Ni más ni menos. Ni más, sí. Y hace 20 años entonces trabajo con ellos. Al principio, desde España viajaba, pero poco. Fui viajando cada vez más y hace ya muchos años que vengo todos los meses. Vive en España, en Madrid, y se viene todos los meses porque, por lo visto, una empresa, una organización
requiere de alguien que ayude en muchos aspectos. Dijiste una vida más integrada, Sí. hablaste de la felicidad, del sentido de alguna manera de la vida, incluso cómo eso se refleja en la empresa. Digo, las empresas no son organizaciones de beneficencia en general, tendrán alguna pata, pero quieren que la gente produzca. Y para que la gente produzca, parecería, tiene que estar bien. Un poco de música, ya conocen algo de con quién estamos. Vamos a hablar de este hombre agobiado, este empresario agobiado y este humano agobiado. Y lo estamos haciendo con, bueno, alguien que por lo visto, si durante tantos años algunos que han sabido hacer empresa lo siguen llamando, es porque algo debe aportarles, además de sus libros. Yo me dio dos maravillosos. Del caos al crecimiento, conversaciones transformadoras con un hombre agobiado, Marcelo Vázquez Ávila. Ya lo recomiendo, entre otros. Pero música y luego vamos a continuar en este diálogo. Ya supo algo, no lo desnudamos del todo, pero algo de su vida. Y ya ve que, yo no sé si él es darwiniano o no, no tiene importancia, casi la evolución, porque todo se integra en algún lugar y los maestros en cualquier disciplina son personas que han vivido muchas vidas y van de ellas tomando e integrando en su trayectoria hasta que de alguna manera todo eso se conjuga en un saber y en un poder mostrar algo que para algunos debe ser un estímulo para seguir ellos mismos con su camino. Don Quijote estábamos escuchando, ni más ni menos, Don Quijote. La vida es una quijotada, Hay que saber vivirla, hay que saber transitarla y hay que saber encontrar, si uno tiene bendición, maestros que en la vida nos iluminen un poquito el camino, y todos los necesitamos. Y los mejores maestros, y esto ya para seguir en el diálogo, siempre son discípulos de otros maestros y permanentemente alumnos, porque el que deja de aprender comienza a morir. Y tener la capacidad de estar abierto siempre a lo nuevo, a la sorpresa, al conocimiento, y a no sentir que uno sabe algo, uno siempre está siendo un gran ignorante y tiene que siempre decir cuánto es lo que no sé. Como decía un maestro, un rabino de la época talmúdica, decía, y era un grande, con todo lo que sé no es más que una gotita en el océano, diciendo, en el océano, ¿quién puede? Nosotros nos creemos a veces que algo entendemos. Marcelo Vázquez Ávila, ya usted se enteró algo de su trayectoria y de lo que viene haciendo cuando mutó para preocuparse de las conductas humanas en las organizaciones, en las empresas, que tiene que ver con los hombres en su agobio. Vamos a esto. ¿Qué nos está pasando? Y sobre todo en las grandes ciudades y las grandes empresas y en la vida misma, porque creo que hay una diferencia, esto hay que decirlo, todavía algo, aunque ya cada vez menos, entre el que vive por ahí en una pequeña ciudad, en un pueblito, tiene otro ritmo, pero claro, en las grandes urbes la vida te empieza a atrapar, la exigencia externa y la exigencia interna, y este es otro gran tema, lo que te piden de fuera que seas y lo que uno quiere y puede, y todo eso junto. Todo suyo. Mira, me gustaría empezar por el caos, porque el agobio tiene un origen en el caos que impera, pero ese caos tiene distintas facetas, porque en realidad la vida viene del caos. Antes de que el mundo se fuera organizando, el universo era súper caótico. Perdón, el Génesis habla de que Dios vino a eso, el mundo era caos, tohu vabohu, y de ahí trata de empezar a ordenar, no es que lo terminó de ordenar, un poquito. No, lo que pasa es que ese caos fue creado por Dios mismo, es decir que no podemos echarle la culpa a nadie. Bueno, o a Dios. Lo creó caótico. Es así. Ya lo creó caótico. Que no se haga el que no tiene nada que ver con esto. No, al contrario. Okay.
Y entonces no nos tiene que sorprender el caos que hay. Lo que nos podría llegar a sorprender para ayudarnos es qué hago yo con ese caos. Si como Dios en un principio intentó ordenarlo y vos decís que no le salió del todo bien, también nosotros, aunque no nos salga del todo bien, vale la pena procurar encaminarlo. Entonces hay un caos endógeno, podríamos llamarle así, que es lo que es el que yo vivo dentro de mí, y un caos exógeno, que es el que desde esta fantástica vista miro, parece que todo está bien, porque es una hora temprana de la mañana, pero dentro de un rato eso es un sinfín de bocinas y caos, ¿no? Lo que llamamos vulgarmente caos. Y el agobio, ¿de dónde viene? De esa, primero, no considerar el caos externo como que eso es la realidad con la que yo me enfrento día a día. Y entonces la actitud no debería ser que eso me agobie, porque va a seguir siempre, fue y seguirá existiendo una realidad que quizás no es la que coincide con la que yo deseo. Me peleo con la realidad, ¿viste? Claro. El niño que quiere que las cosas sean como él quiere, pero la realidad no es esa. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas que tenemos ante eso que vos estás comentando? Primero, no la acepto. Pero antes de no aceptarla, no quiero verla. Eso es peor todavía. La niego. Claro, la negación de esa realidad. No querer abrir los ojos porque me duele. Ahora, ahí me gustaría hacer una disquisición. ¿Qué prefiero? ¿Que me duela esa realidad, pero poder sanarla? ¿O no verla y entonces no me duele, la sufro? El sufrimiento tiene una ventaja con respecto al dolor, una pseudo ventaja respecto al dolor. A ver. Que es menos agudo. El dolor tiene una intensidad que no la soporto. Me conformo en esa curva ascendente con algo menor en intensidad, que es el sufrimiento. Me lo banco. Pero ¿qué le pasa? Esa curva no desciende nunca, ¿no? Sino que permanece. Y yo me voy acostumbrando, entre comillas, a vivir sufriendo. En lugar de decir, me atrevo a ese dolor, intento superarlo y el dolor baja, por lo que sea. Porque tomo una medicina, pero medicinas para el sufrimiento no hay, a menos que sean aldetargénicos, es decir, que me duerman, que me quitan por ahora, que me mareen y no me dejan ver la realidad. Un ratito. Ahora digo, yo quiero aprovecharte porque como es siempre el tiempo escaso y mucho para hacer, digo, este señor es consultor de las grandes empresas de la Argentina. Habló de la familia Pérez Compán, que lo tienen ahí. Digo, ¿y esto que está diciendo? ¿Qué le importa al que tiene el gerente ahí de finanzas con todos los líos que le sube, le cambia el dólar y además de eso le abren importación, le cierran la importación y además de eso el gerente general le exige rendimientos que por ahí ni puede? Y el de marketing que le dicen, vos tenés que inventar la tuerca para que las cosas se vendan distinto, y al otro, digo, ¿qué le importa todo lo que estás diciendo? ¿Y por qué es necesario pensar en una empresa de estas cosas? A ver, si fuera mal pensado, te preguntaría, ¿te parece que esto no vale la pena conversarlo en esta audición de radio? Porque si no le interesa al empresario, no le interesa al oyente. No, yo te pregunto a vos, digo, pero escuchame, parecería que sí, porque si por algo te pagan. Pues, excepto que hayas conseguido una beca eterna. Ya. Pero ¿cuánto tiempo se puede mentir? Mira, el empresario, aunque intenta no demostrarlo, es un tipo común y corriente de la calle. A veces más común y corriente de lo que la gente cree. Que los de la calle. Sí. Entonces, por eso pienso que ante esta pregunta, yo te estoy hablando de esto, porque creo que al hombre de la calle
entiende lo que le digo, que Ajá, también pasa por dolor y también prefiere muchas veces el sufrimiento. sí. También prefiere acallar la realidad que la calle grita, ¿Y qué se le agrega al empresario? es que fundamentalmente es persona. Ah, Es uno de los de la calle que se pone un traje, que es un rol, y ejerce lo que a él le parece que tiene que ejercer, porque es lo que cree que el dueño necesita en la empresa en la que trabaja, ¿y el que es dueño? ganar más dinero. El dueño es un hombre más de la calle también, Sí, porque en ¿no? realidad, si se entendió lo que yo dije hace un rato, Sí. es en los primeros coaches míos, No me digas que los dueños también se mueren. no solamente se mueren, sino que necesitan coaching, necesitan a un Marcelo Vázquez Ávila Mm, para ayudarles a poner los pies en la verdadera realidad, no en la realidad inventada por ellos que es solo su negocio y del que piensan que piensan, pero saben que no, que van a ser felices cuando tengan más dinero. mm. ¿Eh? Todos han comprobado, excepto algún psicópata, que el dinero no trae la felicidad, aunque está el dicho Sí, calma de los toda la nervios. vida, pero la compra, Sí, ¿no? hecha. Sí. Y tenía un amigo en Chile cuando yo era muy jovencito, decía, mira, el dinero no hace la felicidad, pero se parece tanto que es difícil diferenciarlo. Decía. Claro. Pero bueno, digo, es totalmente cierto. Pero digo, mira, te voy a contar Sí, una anécdota que puede servir. A ver si uno tiene que tener un contador, por lo menos para que cumpla con la forma, pues ya más que lo que uno sabe no puedo. Y mi contador siempre me decía, y me lo sigue diciendo siempre, ¿cuál es la diferencia entre un gerente y un empleado cualquiera, ¿no? ujú, Decía, vos mirá, ¿por qué le pagan tanto más? Digo, pues el tipo hace las mismas horas, porque el tipo tiene que cobrar tanto más. Decía, vos mirá, y yo lo puedo comprobar, las canas que con los años saca el gerente y que el empleado por ahí no tanto. Dice, el, 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 el nivel de estrés, de ujú. exigencia, de responsabilidad, de toma de decisiones complejas. Mira los presidentes, mira, siempre está Obama, pero cualquier presidente, entra un tipo a ser presidente de un país, en 4 años vos lo ves la foto y decís, este tipo está destruido frente a lo que era. Digo, parecería que a mayor responsabilidad, Sí, mayor complejidad y mayor desgaste, ¿no? sí, es cierto, pero, siempre hay un Pero, pero, sí, claro. porque está en nosotros. Es lo que al principio intenté explicar, que hay causas exógenas y causas endógenas. ¿Eh? Te puedo asegurar que conozco muchos empleados con no mucha responsabilidad Mm. que se hacen más problema todavía que algún gerente que lo tiene trabajado, vamos a decir, que tiene trabajado su armonía interior, porque no todos son unos hijos de tal por cual. ¿Eh? Ujú. Hay gente que está equilibrada también. Algunos. ¿Y cuál es la Mm. diferencia, te quiero aprovechar el fondo, entre un buen terapeuta, que debería uno tener en algún momento de la vida, no importa la escuela, y alguien que hace coaching Ujú. hoy con los empresarios para que puedan entender cuál es su realidad? Vale. A ver, hay muchos tipos de coaching y de coaches, como hay muchos de terapia, muchos tipos de terapias y de terapeutas. El Ujú, primero es una gama muy amplia. ujú. Y no hablemos solamente de la técnica de cada uno, sino también de la ética personal. Como ves, tu pregunta se podía desgranar en tantas cosas Yo para precisar, no soy ¿no? Pérez Compán, pero participé por lo menos 12 años seguidos de uno que semanalmente le pagaba muy bien el abono. Es verdad que ayudó, no quiero hablar mal, pero digo, hablaste de los terapeutas, la Ah, ética y lo que hacen con cualquiera que esté ahí, ¿no? Y cuánto te aporta. Pero quiero volver a esto de el hombre de la calle, sí, el empresario, todos finalmente muy mortales, antes o después nos damos cuenta y que lo que venimos esta tarde, bueno, si se puede ser felices, es como una ujú, cosa media, sí. ¿no? Pero por lo menos Una palabra que me queda grande. a todos nos queda grande, hacemos lo que podemos y transitamos. Pero además quiero, Marcelo, que cuentes porque trabajas ahí con los grandes decisores, empresarios y esa realidad de agobio que pueden sentir. Has escrito mucho. Eh,
¿Y por dónde van esos escritos y qué tratas de alguna manera, decirnos a todos los que estamos agobiados, sean de los niveles que sean en términos humanos? Linda pregunta, porque también forma parte de mi vida la respuesta. Eh, Muchos años en la docencia muy participativa, con gente que paga bastante para que lo cultives, los empresarios, las empresas, ¿no? Los directivos. Ujú. Y, he tenido la suerte de sembrar. Y con los años, muchos años después, la suerte de cosechar. Y una pequeña inciso. El mes pasado me escribió un antiguo alumno del máster, tan antiguo que lo tuve de alumno hace 30 años. Fue mi primer año como profesor, él tenía 25 y se conectó ahora que tiene 55, ¿no? Y nos vimos en el bar, donde te conocía a ti, La oficina. en la oficina, y digo, bueno, ¿qué tal? Bueno, es que leí tu libro y me acordé de muchas cosas. Dije, bueno, mira, por suerte tengo mucha memoria visual, yo, no el alumno, y me acordaba perfectamente de quién era. Lo tuve varios meses de alumno. Bueno. Y digo, "Buf, yo estoy igual que entonces", me dijo. Dije, ¿en qué sentido? Bueno, que no entiendo nada. No entiendo nada. No sé, o sea, a dónde voy, no sé qué es lo que quiero. Ah, le dijiste bienvenido al club. 55 años. O sea, notó su brecha, Ajá. se acordó de algo que había aprendido, que había entendido, la persona sobre todo, y se quiso poner en contacto. Y hoy tiene coaching conmigo. Ajá. Hoy nos vemos cada 15 días para que quizás ¿Virtual ahora, o real? virtual y real, Ajá. porque como vengo acá todos los meses, una vez lo veo aquí y a los 15 días nos vemos virtualmente, Ajá. ¿no? Eh, Eso era hasta hace unos años lo que yo cosechaba. Ujú. Pero digo, puedo hacer algo más. Y entonces dije, voy a empezar a escribir todo aquello que yo estoy aprendiendo, porque no que aprendí, estoy aprendiendo a lo largo de estos 30 años, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces me decidí hace 2 o 3 años a empezar a escribir. Y se ve que tenía muchas cosas porque no paro de escribir. Y me siento muy satisfecho, me siento muy contento de poder poner un grano de arena ya más madura que la que tenía hace 30 años, pero si en aquella oportunidad pude llegar a la gente, aunque se manifestó la planta y los frutos mucho después, dije, bueno, ahora quiero seguir haciendo algo y me parece que mi época para escribir es la que ha llegado. Tengo dos preguntas casi finales y ya volverás, porque además tenemos una suerte que el tránsito, aunque hoy llegó un poco tarde, no es muy significativo para llegar a la radio y vamos a tener revancha. Eh, una es algo que necesito preguntarte. ¿Y Marcelo Vázquez Ávila no siente agobio? Vale, está muy trabajado, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Es decir, que he aprendido cosas todos estos años, ¿eh? Y una me ha ido llevando a la otra para que esas causas endógenas en mí, trabajarlas de modo que lo de afuera no me impacte tanto negativamente, sino que yo le vea, trato de verle siempre el lado positivo. Pero es un trabajo continuo, Miki. Mm. Es un trabajo continuo, una actitud con la que me tengo que levantar y la tengo que tener en cuenta. La quiero tener en cuenta. Me gusta distinguir lo que tengo, lo que debo, de lo que quiero. Que hay que cultivarla, ¿no? Claro. Todos los días. Del agobio externo y del interno. Del agobio externo poco puedo hacer yo. Quizás el presidente puede hacer mucho más, ¿eh? Del externo en sí mismo puedo hacer poco. A menos ayudar a que la gente que está ahí cambie, que forma parte de lo externo a mí. Ujú. Pero por mí yo puedo hacer el 100%, aunque no siempre me salga, porque no somos perfectos, todo lo contrario. Pero el saber de mi imperfección, de mi vulnerabilidad, hace que yo sea más fuerte. ¡Wow!
Conocer de la vulnerabilidad me hace más fuerte. Mire qué definición que, que parecería para muchos que va en contra de, ¿no? Sí, del sentido, Sí, hay que mostrarse omnipotente y que todo lo sé efectivamente. y que todo lo puedo y que nada me golpea. Tampoco hay que ser ingenuo, ¿eh? Que la vulnerabilidad es para mí y para mostrarla en aquellos que ya cuento con su comprensión y afecto. Porque ingenuo sería el que se muestra vulnerable con cualquiera que pase por la calle, precisamente, con ese combate con lo externo que tenemos. Hay que Mm. saber ser quien yo quiero ser. Buen desafío. Y la segunda dijiste, bueno, no solo la familia Pérez Compán hace Sí, ya 20 años, 22. 22, te invitan a tratar de ayudarlos con la empresa y con la gente de la empresa. Dijiste recién, vino uno de tus alumnos y ahora apareció. ¿Todavía estás incorporando gente a la cual, Eh, y La, empresarios y otros? la No, suerte, no es una infonota, quiero decirlo, porque además que está aquí, ya van a conocer lo conocido sobrino de y un publicista con una trayectoria también enorme y otro personaje. Uno rápidamente detecta cuando hay genios dando vuelta. Es no, viste que en los árboles familiares pasan cosas, a veces, y a veces no, pero bueno. Digo, porque está un publicista experto en marketing y tiene una gran trayectoria, y no estamos aquí haciendo una nota paga, solamente quiero decirle que si estás todavía también abierto a poder tener más empresarios o más personas que en su mundillo necesiten que les ayudes a hacer el camino. desde luego que sí, con mucha selección que a mí me permiten los años de decir, esto yo puedo aportarle algo positivo porque hace falta un tiempo, hace falta no solamente experiencia, sino disponibilidad. Mm, Y empresas y por supuesto gente que me necesite como el de la esquina del otro día. O sea, mm. yo jamás me voy a negar a alguien que le desperté algo hace 30 años, desapareció de mi vida y desapareció en este caso de la suya también. Y Mm. ahora aparece. O sea, ¿cómo no voy a intentar tener coaching personal con gente que viene mostrándome una brecha y me dice, ¿qué puedo hacer con mi vida? Ni más ni menos. Y te voy a dar un desafío. Estaba pensando, viste, Dani, estas cosas que pasan. eh, ¿Cuánto que necesitaríamos para reparar en un mundo donde hay tanto caos, donde hay tanta violencia, donde hay tanto agobio? Yo pensaba en, mira, este pequeño mundo que nos toca hacer, nuestra propia comunidad. Hablo de la comunidad, en este caso judía, que vive agobiada por miles de factores. Y digo, ahí está lo exógeno, pero yo siempre digo, está lo exógeno y también está lo propio. Y cómo trabajar esa realidad caótica para hacer que el tránsito sea, por un lado, más confortable dentro de lo posible. No vamos a poder resolver el ruido del tránsito y ese va a continuar. Los ruidos pueden ser mejores o peores, pero van a estar. Y después, ¿qué hacemos con eso nosotros y con lo que hacemos adentro? ¿Cómo nos afecta y cómo respondemos a ese agobio? Para cerrar hoy, hasta la próxima. ¿Sí? Marcelo Vázquez Ávila, lo pueden buscar. Los libros están publicados por Marcelo. En distintas editoriales particulares. Mm, pero se encuentran, ¿no? Están y Sí, también hay alguna página donde sí. se encuentren Tengo una página web, que se llama. marcelovasquezavila.com. Difícil. marcelovázquezavila.com y ahí están los libros Sí, y están los libros y artículos que yo escribo habitualmente, quizás todas las semanas. Y también me encuentran, empecé a escribir para el portal de Radio High. ¿Qué estás esperando? Acá ¿no? tenemos. No, no, el contrato es. No, no es que pagamos. Aquí sabes que la cultura. ¿Cuánto vas a pagar? Eh, Marcelo, es un enorme placer. Yo sabía que lo iba a hacer. Obviamente, esta es una grajea, es un pequeño momentito que hemos compartido y lo vamos a seguir convocando porque incluso voy a cerrar diciendo algo que muchas veces digo, y este es un informativo, o pretende serlo. El diario de hoy, y usted sabe de esto,
va a servir, cuando era mucho se publicaba el diario, para envolver el pescado de mañana. Y cuidado con marearnos, nos tienen bombardeados y cada vez más de tanta cosa que es absolutamente anecdótica, inservible y que termina contaminando y agobiando incluso. Digo, diferenciemos lo que es realmente sustantivo, importante, nutritivo para nuestra vida y la vida de la sociedad y de las empresas, de todo, de aquello que, miren, no es algo que, más allá de la anécdota de una pavada, nos vaya a cambiar la vida. Si podemos poner el foco en lo importante, las cosas seguramente van a estar mejor en todos los ámbitos, ¿no? Seguro que sí. ¿Sí? Sí, claro. Con En eso creo firmemente. Con lo cual, este diario de hoy, que ya va a cerrar con el panorama de noticias y vamos a hacer luego aquí un ratito de pase. Va a llegar justito Alejandro Blanco. Bueno, pero tenemos una sorpresa, ya vamos a ir compartiendo con esa sorpresa también en esta mañana de Radio High. Estamos, le cuento, en un día miércoles, medio de semana. Lindo clima aquí en esta capital. Yo le diría casi ideal, por lo menos a aquellos que nos gusta el cielo despejado y con una temperatura que no es grave, está justo ahí, 9,4 a esta hora, sobre todo para los que están pasando el verano. Mire que Marcelo puede contar de cómo estaba Madrid hace una semana. Vamos a ir al panorama de noticias y luego entramos ya en el terreno de ir hacia el coffee break. Y ya saben, para todos, empiecen por buscarlo, marcelovázquezavila.com, ahí lo van a conocer a través de sus escritos. Hoy lo conocieron un poquito a través de escucharlo. Y mire, no es que yo crea que la familia Pérez Compán, bueno, sean unos genios, son comunes de la calle, como dijo, no más que eso, se ponen el traje de empresario, no les ha ido mal. Si lo siguen convocando es porque algo les debe aportar. No hacen beneficencia con un coaching, yo estoy seguro. Panorama de noticias, seguimos.